Mucha gente piensa que Dios es un ser lejano e inalcanzable. Otros dicen que es injusto y cruel, y que si verdaderamente existiera no habría tanta muerte y odio en el mundo. También dicen que es imposible creer en un Dios que no se ve. Pero ellos creen en los extraterrestres, que tampoco se dejan ver porque dicen que toman nuestra apariencia. Por estas diversas razones y muchas más, las personas se alejan de Dios. No es Él el que se aleja de nosotros. Y verdaderamente, si fuese cruel, ¿por qué entonces nos perdona siempre que tengamos un arrepentimiento verdadero y de corazón? El Salmo 51, versículo 17 dice: Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si verdaderamente tuviéramos un Dios injusto y cruel, ya hacía mucho tiempo que nos habría exterminado a todos. ¿De verdad crees que estás tan lejos de Dios o Él de nosotros? Solo nos separa una cosa, algo que no cuesta nada. Solo nos separa una oración. Dios no es ningún ser lejano. Él es nuestro Padre. Él es, aunque sea invisible, pero es una persona. Él es cercano y está ahí para atendernos cada vez que vayamos de rodillas ante su presencia, para envolvernos con su amor. Ora a tu Padre que está en secreto. Ponte de rodillas. Dios nos creó con un par de fuertes y duras rodillas que junto al codo son los huesos más resistentes del cuerpo. Y nos dio esas rodillas fuertes para que nos arrodillemos ante su presencia y le conversemos y le adoremos y le demos las gracias por todo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9, Jesús decía: Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta oración, en la oración del Padre nuestro, Jesús no dijo Padre mío o Padre inalcanzable. Él dijo Padre nuestro, haciéndolo cercano y familiar, dándonos la oportunidad de poder estar a su lado y Él al nuestro. Si buscamos a Dios con toda nuestra alma, más buscará Dios a esa alma, más cerca estarán el uno del otro. Entonces, ¿cuán lejos estás de Dios? Solo nos separa una oración. Si vamos a Job, capítulo 2, versículo 27, ahí dice: Orarás a Él y Él te oirá. Y si vamos a Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor quiere eso, que lo busquemos, que nos volvamos a Él, y oirá nuestra voz, si lo buscamos de todo corazón. Él no nos dejará, pero siempre teniendo la precaución y el cuidado, porque Dios ve hasta lo más profundo del corazón. También, como imitadores de Jesús, debemos de copiar lo que Él hacía y tomar de su ejemplo. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 23, ahí nos enseña lo siguiente: Despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ya sabrán que aquí está hablando de Jesús. Ahí Él nos muestra el camino más cercano al Padre, enseñándonos que es necesario y vital tener momentos a solas e íntimos junto al Padre, ya sea de noche o bien de mañana temprano. Jesús durante el día tenía tantas ocupaciones, orando por enfermos, expulsando demonios, predicando las buenas nuevas, enseñando a sus discípulos, que no podía tener momentos íntimos con el Padre, por lo cual tenía que hacerlo en esos horarios de la noche, apartándose de la multitud, en lugares desiertos y a solas. Nosotros ponemos excusas por todo y todo el tiempo, diciendo que estamos cansados, que tenemos sueño, que trabajamos muchas horas y no tenemos tiempo. Jesús también disponía de poco tiempo y aún así lo sacaba de esas horas nocturnas para estar ante la presencia del Padre. Otra cosa que solemos hacer es que cuando estamos en dificultades damos un paso al costado alejándonos de Dios. Ya sea que hayamos tenido un día malo, estemos tristes, estresados, preocupados o enfermos, nos alejamos de Él, haciendo lo contrario de lo que deberíamos de hacer, buscar de su presencia y acercarnos más y más y más en la oración. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 39. Vamos a ese momento cuando Jesús y sus discípulos fueron al Monte de los Olivos, donde Él los llevó a orar. Antes de apartarse a una distancia como a un tiro de piedra, les dijo a ellos: orad y velad, para que no entréis en tentación. Entonces Jesús se apartó, se puso de rodillas y oraba al Padre. Su tiempo se acercaba y Él lo sabía. Sabía que ya Judas venía de camino con una turba de personas para arrestarlo. Sabía que sus discípulos saldrían corriendo y que Pedro lo negaría 3 veces. Jesús estaba angustiado y para fortalecerlo se le apareció un ángel del Señor. Él sabía que sus discípulos se habían quedado en ese momento dormidos, no estaban orando, no habían podido orar ni tan solo 1 hora. Jesús estaba sufriendo, tanto que ahí, postrado en tierra, sudaba como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Y en el versículo 44 dice lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente. Los sinónimos de la palabra agonía son angustia, congoja, pena, aflicción, pesadumbre, sufrimiento, abatimiento, pesar, dolor, tribulación, desconsuelo. La agonía también se puede definir como el estado previo a la muerte. Él sabía por todo lo que iba a pasar, pero había ahí algo por lo que no quería pasar. Por primera vez en su vida, el Padre se tenía que alejar de Él. Por decirlo de otra forma, se tenían que desconectar el Padre y el Espíritu Santo del Hijo,
porque Jesús debía de recibir ese pecado del mundo. Jesús, como un cordero mudo, limpio, sin mancha, fue llevado al matadero e iba a pasar de ser santo a ser maldito en ese momento al recibir nuestro pecado, el mío o el tuyo. A Jesús le escupieron. Ese que escupió fui yo. A Jesús le dieron latigazos. Ese que portaba el látigo era yo. Y Él murió por mí y también por ti. Y en ese momento, ahí crucificado, cuando el Padre y el Espíritu Santo se apartaron de Él, Jesús clamó a gran voz. Lo podemos leer en Marcos capítulo 15, versículo 34. Dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, en el monte de los olivos, sabía todo esto. Y, aun estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Cuán lejos estás de Dios? Quizás esa distancia está tan solo como a un tiro de piedra, o quizás más cerca, pero realmente esa distancia solo la pones tú. Quizás está más cerca de lo que crees, porque la distancia que te aleja de Dios está tan solo a una oración de Él. Así que no te duermas ni te alejes, no salgas corriendo de Dios y de poder estar ante su presencia en tus peores momentos. Eso no te ayudará, eso no es la solución. Tampoco te ayudará a poner mensajitos en tu estado de WhatsApp o de cómo te sientes y grabarte un vídeo y subirlo a alguna red social. Eso no es lo correcto, no es el camino correcto. Busca al Padre, busca de Él en tus peores momentos, clama su nombre, agradece a Jesús por tu vida, por todo, acércate a Él cada día más, haz de la oración una rutina diaria, igual que hacía Jesús. Y recuerda, la distancia a Dios solo la pones tú. Y si buscas a Dios con toda tu alma, más buscará Dios a esa alma afligida. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Que Dios te bendiga y gracias.